Vamos a Mateo, por favor, capítulo 12, verso 22 al verso 27 en la versión NBI. Vamos a entrar de una vez en materia, porque hay varias cosas que observar. Mateo capítulo 12, verso 22 hasta el verso 27. Lo que vamos a leer allí es cómo a través de ciertas señales que hubo, el pueblo de Israel se estremecía a ver a un hombre, hijo de un carpintero, haciendo grandes señales y milagros. Un día le llevaron un endemoniado, una persona poseída por uno o varios espíritus inmundos. Dice que este endemoniado estaba ciego y estaba además mudo. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Lo sanó, de modo que pudo ver, porque estaba ciego, y también pudo hablar. Verso 23. Toda la gente se quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? ¿No será este el Mesías? ¿No será este el que se decía que iba a venir a redimirnos? ¿No será este que iba a venir a defendernos, a sacarnos de la esclavitud? Verso 24. Pero al oírlo, los fariseos, que era un grupo religioso de la época, ellos dijeron: este no expulsa a los demonios sino por medio de ¿quién? De Belcebú, príncipe de los demonios. Aquí príncipe de los demonios se refiere a Satanás. Belcebú, en algunas partes de la historia, habla del señor de las moscas o el señor del estiércol, esa palabra Belcebú. Y los fariseos, que eran religiosos de la época, de una manera insolente, le estaban diciendo a Jesús: esos milagros que usted hace son a través de Satanás, esos milagros que usted hace es a través del señor de las moscas, a través del señor del estiércol. Verso 25. Jesús conocía sus pensamientos. Aquí hay una muestra del poder de Dios. Satanás nunca, ningún demonio puede conocer nuestros pensamientos. Nos examinan, nos rodean, nos conocen. Los demonios saben qué nos causa miedo, qué nos da confianza, qué nos genera temor, qué nos genera dudas. Eso ellos lo saben. Y ellos desarrollan su estrategia para acusarnos, para angustiarnos, para atormentarnos y afligirlos. Pero Jesús sí conoce los pensamientos. Dios, el Padre Yahvé, conoce sus pensamientos y los míos. ¿Y qué le dijo Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban? Y él empezó a explicarles: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Verso 26. Y si Satanás expulsa a Satanás, si ve que Belcebú se refería, o el príncipe se refería, era a Satanás. Por eso el Señor Jesucristo le dice: y si Satanás expulsa a Satanás, ¿está dividido contra sí mismo? ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Verso 27. Ahora bien, vamos a leerlo detenidamente. Si yo, Jesús de Nazaret, expulso a los demonios por medio de Belcebú, es decir, de Satanás, como ustedes dicen, señores religiosos fariseos, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Vamos al verso 28. En cambio, si expulso a los demonios por medio de quién? Del Espíritu de Dios. Si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Bueno, miremos algo particularmente importante. Aquí él estaba manifestando que a través de una persona, no de una fuerza, porque el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. A través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en él era el que hacía que se manifestaran esas demostraciones del poder de Dios, echando fuera los espíritus. Y además de eso, si eso estaba ocurriendo, es porque se tenía que cumplir lo que decía la Escritura, y que el reino de Dios había llegado a ustedes, hablando de sí mismo, hablando de Jesús.
Quiero que vayamos ahora a Mateo capítulo 9, verso 27 al verso 34. Todo esto sucedió, se suscitó la situación difícil de Jesús con los fariseos por causa de un milagro, de un endemoniado ciego y mudo a quien él libertó. Y nos vamos unas páginas atrás y miramos a Mateo capítulo 9, verso 27 al 34. Al irse Jesús de allí, él acababa de hacer unos milagros impresionantes. Ahora, dos ciegos lo siguieron y esos dos ciegos le gritaban: ten compasión de nosotros, hijo de David. Ellos estaban convencidos que este hombre venía de parte de Dios, haciendo referencia a Jesús. Verso 28. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos, no el ciego, los ciegos, y él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Vamos hasta el 34. Entonces les tocó los ojos y les dijo que se haga con ustedes conforme a su fe. La fe. Avancemos al 30. Y recobraron la vista por causa de su fe. Jesús les advirtió con firmeza: asegúrese de que nadie se entere de esto. No quería formar un alboroto y que la gente quisiera hacerlo lo que posteriormente hicieron, que querían nombrarlo rey de los judíos. Y por eso les decía: venga, pero no le digan a nadie, no es el tiempo, con calma. Verso 32, pero el 31 estaba bien, me equivoqué. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. Vuelve y juega. Había muchos endemoniados, muchos ciegos en ese tiempo. Mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. Y aquí Jesús expulsó al demonio, y el que había estado mudo habló. Y la multitud se maravillaba y decía: jamás se ha visto nada igual en Israel. Y verso 34. Pero los fariseos afirmaban: este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. ¿Y quién es el príncipe de los demonios? El mismo Jesús lo dijo: Satanás. ¿Recuerda? El mismo dijo: si yo he hecho a través del nombre de Satanás los demonios. Nuevamente se reafirma que mucho atrás, ya los fariseos lo habían tomado por costumbre. Ellos se sentían invadidos en su fe. Les era difícil creer que el hijo de un carpintero estuviera haciendo tantas señales y milagros, prodigios. Y no era la primera vez que se lo decían, ya lo miramos. Está en Mateo capítulo 9, verso 34, y lo miramos en Mateo 12, verso 27. Ahora quiero que volvamos a Mateo capítulo 12, en los últimos versos, creo que era el 28. Mateo capítulo 12, verso 28. En cambio, si expulsa a los demonios por medio del Espíritu de Dios, quiero que esto quede muy claro. ¿Por medio de quién se hacían las señales, los milagros y los prodigios que realizaba Jesús? Por medio del Espíritu de Dios, o también conocido como el Espíritu Santo. Aquí Jesús reveló cuál era el poder que se movía en él. ¿Quedamos claros hasta ahí, cierto? Blasfemar. Vamos al verso 31 y verso 32 del mismo Mateo 12. Mateo capítulo 12, verso 31. A ver qué versión. Sí, puede ser esa. O la NTV. La NTV. Esa versión NTV. Por eso les digo, cualquier pecado y cualquier blasfemia pueden ser perdonados. Estaba diciéndole Jesús a los fariseos, ojo con eso. Cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados. Blasfemia es calumniar, es la maledicencia, es señalar, es juzgar. Eso es blasfemar, calumniar, maledicencia. Cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia, excepto la calumnia, excepto la maledicencia. ¿Contra quién? Contra el Espíritu Santo.
que jamás será perdonada. Y verso 32. El que hable contra el Hijo del Hombre, Jesús le gustaba y se hacía llamar el Hijo del Hombre. El que hable contra el Hijo del Hombre, es decir, el que hable contra mí, puede ser perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, jamás, never, nunca será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. ¿Y cuál fue el pecado? ¿Cuál fue la blasfemia? Que dijeran, la blasfemia contra el Espíritu Santo era que los fariseos, los líderes religiosos de ese tiempo dijeran que los milagros que Jesús hacía era por obra y mano de Satanás. Y Jesús les reveló, es el Espíritu Santo, les habló por primera vez de esa tercer persona de la Trinidad, de la divinidad. Quiero que miremos Marcos capítulo 3, verso 29 y verso 30 en la versión NBI. Quiero que comparemos algo. Marcos capítulo 3, verso 29 y verso 30. Pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo, excepto quien blasfeme contra el Espíritu Santo, este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. La blasfemia, el dudar del labor del Espíritu Santo, el decir que los milagros que Jesús hacía era por mano y obra de Satanás. Mire lo que se le venía encima, era culpable de un pecado eterno. Y vamos al verso 30 en esa misma versión. Es que ellos habían dicho, ¿quiénes? Los fariseos, tiene un espíritu maligno. Ellos no reconocían. Era difícil para ellos entender cómo vamos nosotros a esperar que el mal traiga bendiciones sobre una persona, sobre un ser humano. Ellos estaban contrariados, era difícil, había celos, había envidia ministerial, diríamos en este tiempo, de parte de los líderes religiosos del tiempo. Y por eso le juzgaban y le señalaban, simplemente ese hombre, el hijo del carpintero, tiene un espíritu maligno. Esa era una blasfemia, porque estaban hablando acerca del Espíritu Santo. Y vamos a Lucas capítulo 11, verso 20, en la versión JBS. Lucas 11, 20. Mas, hablando del mismo hecho, mas si por el dedo de Dios, aquí ya no menciona el Espíritu Santo, dice el dedo de Dios. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, repito, era la misma circunstancia, pero escrito por Lucas. Ya miramos escrito por Mateo, escrito por Marcos y ahora escrito por Lucas. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Todo esto para qué? ¿Qué suscitó esta situación? Milagros. ¿Qué suscitó esta situación? Señales. ¿Qué suscitó esto? Poder de Dios. El poder de Dios manifestado a través del Espíritu Santo de Dios. Quiero invitarle a que miremos Génesis capítulo 1, verso 2. Alguien se preguntará a favor de los nuevos. Quiero mencionarles algunos detalles, algunas cosas y algunos textos. Damos gracias a Dios porque la iglesia MSA sigue creciendo y eso nos alegra muchísimo. Hay mucha gente interesada en la palabra. Génesis capítulo 1, verso 2. ¿Y el Espíritu Santo llegó, fue sobre Jesús y ya? ¿O él estaba desde cuándo? Génesis capítulo 1, verso 2 nos dice que el Espíritu Santo estaba desde el principio. Dice, y la tierra estaba sin orden, y la tierra estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que el Espíritu Santo estaba al igual que Yahvé, nuestro Padre. Yahvé, Jesús y el Espíritu Santo siempre han existido. Jesús no apareció, el Espíritu Santo no apareció cuando fue bautizado por Jesús, cuando Él bautizó a Jesús. No, Él estaba desde el principio, desde mucho antes de la creación. Queda claro eso, ¿cierto? Yahvé, nuestro Padre, Jesús y el Espíritu Santo estaban desde antes de la fundación del mundo. Siempre han existido, siempre existirán. El Espíritu Santo, dirá alguien, bueno, ¿en qué orden quedamos? ¿El Espíritu Santo es mayor
que Jesús o es menor que Jesús? Bueno, con todo respeto retiraría la palabra mayor que o menor que. Simplemente diría que el orden establecido es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas personas, el Hijo y el Espíritu Santo, cumplen una labor totalmente diferente que agrada al corazón del Padre. El Espíritu Santo y el Señor Jesús cumplen una labor muy determinante. Todavía la siguen cumpliendo. Así que el Espíritu Santo ni es mayor ni es menor. ¿Por qué? La Biblia enseña en Hebreos y en otros textos de las cartas que escribió el apóstol Pablo que Jesús tiene la autoridad, el primer lugar, el control y el dominio de toda la creación. Pero el Espíritu Santo no había sido creado. Sí, pero por eso nosotros en términos humanos no podemos decir quién es mayor que, porque si hay alguien mayor para nosotros es Jesús de Nazaret, el que nos redimió con su sangre en la cruz del Calvario, a quien le pido un fuerte aplauso, por favor. Lucas capítulo 3. Vamos a Lucas capítulo 3, verso 21 al 22. Entonces notamos que el Espíritu Santo estaba desde antes, desde mucho antes, desde la creación Él ya estaba. Siempre han existido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, verso 21 y 22. Sucede algo. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba por mano de su primo Juan el Bautista, también Jesús fue bautizado. Se calcula que tenía aproximadamente 30 años de edad cuando Jesús se bautizó, dando ejemplo de todas las cosas. Y orando, ¿quién? Jesús, no Juan, sino Jesús, el cielo se abrió. Verso 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús descendió el Espíritu Santo, en forma corporal, es decir, que lo pudieron ver las personas que estaban en ese momento, como paloma. Y fue hecha una voz del cielo que decía, se escuchó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti es mi placer. Otras dicen: en ti encuentro yo complacencia. Y vamos a compararlo con Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, verso 33 y verso 34, este mismo hecho. Habla Juan el Bautista y dice: y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿qué le dijo? Sobre quien vieres descender el Espíritu, con E mayúscula, recordemos, Espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Sobre quien vieres descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Es Jesús el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo duré muchos años cuando desconocía esto, porque se nos enseñaba una doctrina errada de joyas, de ropa, en fin, de maquillaje, que esto no se hace, esto no se hace. Y siempre decía: Señor Espíritu Santo, bautízame, Señor Espíritu Santo. No, lo correcto es: Señor Jesús, bautízame con tu Santo Espíritu. ¿Y para qué lo bautiza uno el Señor con su Santo Espíritu? Ya lo miraremos más adelante, por favor. Y el verso 34: y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios, porque se cumplió lo que decía la palabra. Y es aquí, en este suceso, cuando Jesús, estando allí en el río, ¿cómo se llamaba el río? Jordán. Estando en el río Jordán y fue bautizado por su primo Juan el Bautista, empieza lo que sería, lo que marcaría el destino de la maravillosa obra del poder, la unción, la gracia, las señales, los prodigios y la sobrenaturalidad de Jesús, cuando viene el Espíritu Santo sobre él. En el Antiguo Testamento ¿se manifestaba la obra del Espíritu Santo de esa manera? No de la misma manera. El Espíritu Santo venía sobre esos líderes de Dios, venía sobre esos líderes. Pero cuando Jesús aparece en la escena, ya en el Antiguo Testamento solo el Espíritu Santo venía sobre, pero ahora Jesús marca una nueva etapa, inicia una nueva etapa sobrenatural poderosa. Dice la Biblia que permanecía el Espíritu sobre él. Eso nos demuestra
eran las arras de lo que iba a pasar con nosotros. Estoy que me adelanto, pero no, estoy gozoso por esto, por lo que viene. Entonces marcó un gran y poderoso inicio del ministerio de Jesús el hecho de que el Espíritu Santo hubiera descendido sobre él y que permaneciera en él. Jesús no hizo ningún milagro antes de que fuera bautizado. Usted mira los evangelios y no hay ni un solo milagro, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. No hay ni un solo milagro. Los milagros empezaron cuando él es bautizado. El Espíritu Santo lo lleva al desierto, es tentado, lo llevó al desierto ya con poder, ya con unción, ya con respaldo de Dios, ¿sí? Y después de que es tentado y supera la tentación, empiezan los milagros y arranca el milagro del agua convertida en vino. ¿En dónde? En las bodas de Caná. Caná, sí, las bodas de Caná. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 11, por favor. Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos 8, verso 11. Y antes de leerlo, quiero decirles que el tema para hoy es: déjalo hablar, tan solo obedece. Déjalo hablar, tan solo obedece. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, ¿quién levantó a Jesús? ¿Quién lo resucitó? De acuerdo a lo que acabamos de leer, Jesús no se levantó por voluntad propia. ¿Quién lo levantó? Uno decía Dios. Uno decía, no, él mismo, como él tiene poder y grandes señales y un varón lleno del Espíritu Santo, pues él se levantó a sí mismo. Leamos: si el espíritu de aquel que levantó a Jesús, el Espíritu Santo de Dios fue quien levantó a Jesús. Se tenía que dejar plasmada la obra de la Trinidad. Todos cumplían y cumplen una misión, y fue el Espíritu Santo quien levantó a Jesús de entre los muertos. Y ahora dice que viven ustedes, el mismo que levantó a Cristo, vuelve y nos ratifica que fue el Espíritu Santo el que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a los cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¿Recuerdan el tema? Déjalo hablar, tan solo obedece. Preguntas. Hoy la enseñanza es un poco diferente a lo que hago siempre. ¿Cuándo llega el Espíritu Santo a una persona? Vamos a Romanos capítulo 8, verso 15 y verso 16. Mejor cambiemos, ese lo vamos a guardar de segundo. Miremos primera carta a los Corintios capítulo 6, 9 al 11. Primera de Corintios capítulo 6, 9 al 11. ¿Cuándo llega el Espíritu Santo a una persona? Vamos a leer mejor, Romanos no, sino Primera de Corintios 6, verso 9 al verso 11. Aquí está haciendo referencia el hombre de Dios, recordándoles lo que era la vida pasada de las personas. Y eso eran algunos de ustedes, pero verso 9, 1 Corintios 6, verso 9 al 11. Verso 9. No el verso 11, sino el verso 9. Y vamos hasta el verso 11. 1 Corintios 6, verso 9. Hermano, 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. Gracias. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, es decir, los que tienen sexo antes del matrimonio, que se da mucho en los noviazgos, ni los idólatras, no solo los que adoran dioses falsos y crean estatuillas, sino también
Idolatría es todo aquello que usted ponga por encima de Dios. Sus hijos, su trabajo, su dinero, su profesión. Si usted ama eso más que a Dios, es idolatría. ¿Y qué dice de la idolatría? No heredarán el reino de Dios. Ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. Avanzamos al verso 10. Está hablando de todas estas personas que practican cosas que desagradan a Dios, no heredarán el reino de los cielos. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora sí, el verso 11. Eso eran algunos de ustedes, pero mire lo que pasa: ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo. ¿Y quién ejecuta esa santificación? ¿Quién ejecuta esa justificación? Sí, por el nombre del Señor Jesucristo y también por el Espíritu de nuestro Dios. El trabajo del Espíritu Santo de Dios es hacernos caer en cuenta de que estamos haciendo algo mal, que estamos obrando mal, que necesitamos hacer correcciones en nuestro caminar, en nuestra vida. Él es el que le habla a una persona y lo lleva a los brazos de Jesús. Él es el que hace que uno se arrepienta. Él, el Espíritu Santo, es el que le habla a uno a través de un texto bíblico, a través de una película. A través de una película, no, yo creo que usted se equivoca, hermano Jonathan. El Espíritu Santo habla única y exclusivamente a través de la Biblia. No. El Espíritu Santo habla de muchas formas, demasiadas formas, no solo a través de la Biblia. ¿Y cómo sé que es el Espíritu Santo? Bueno, porque Él viene y le recuerda textos bíblicos, le trae la palabra, todo va relacionado. El Espíritu Santo, quien inspiró la palabra de Dios, no va a pasar por encima de lo mismo que Él ha diseñado y ha decretado para que nosotros estemos bien. Vamos a Romanos, sí, ahora sí, capítulo 8, verso 15. Entonces nos santifican, nos justifica. El Señor Jesucristo nos justifica ante el Padre, porque derramó su sangre preciosa por nosotros en la cruz del Calvario. Y el trabajo del Espíritu Santo es paso a paso, nos va santificando, nos va limpiando para tener una vida agradable a Dios. En ese momento es cuando viene el Espíritu Santo, cuando uno reconoce, cuando uno se ha arrepentido, dice: Señor Jesús, yo reconozco que las he embarrado, decimos acá en Colombia, que he cometido errores, que he cometido pecado. Me arrepiento con todo mi corazón. En ese momento, cuando uno lo hace con todo el corazón, arrepentido con Jesús, ¿quién hizo ya esa obra de antemano? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y tiene que estar una persona ahí, un pastor, un líder? No. Hay hombres en la cárcel que con un librito de los que dan los Gedeones, o con un tratado que ya prácticamente no se usan, estaba de pronto en el piso y lo recoge y hay una palabra, viene el Espíritu Santo de Dios. Le habla, corrija, cambie, yo lo quiero ayudar, yo le quiero bendecir, corrija. Pero la persona coge el texto bíblico. Yo porque tengo que reconocer. Tenaz, ¿no? Que uno no reconozca la labor del Señor. Hijo, ven para acá. Joana, hazme un favor. Voy a bajar acá un momento. Señor camarógrafo. En el mundo, el verso que leímos en Corintios, él va a simular ser el Espíritu Santo de Dios. Hazte por acá. Este es el mundo, sus deleites, su frenesí, lo que evita que nosotros, y donde vivimos, donde nos movemos, un mundo corrupto, un mundo caído, sucio, que no era esa la voluntad de Dios, pero nosotros los seres humanos hicimos nuestra voluntad, Él lo permitió y estamos recibiendo el pago. El trabajo del Espíritu Santo es que yo estoy en esta sociedad, el Espíritu Santo se mueve donde Él quiera. Ven hacia allá, hijo, haciendo referencia de que tú, súbete allá al altar, por favor. Súbete al altar por acá, por este lado. Yo estoy aquí sufriendo, pasando necesidades, angustias, pero pasa el ejemplo que le acabo de decir. Dios busca la forma, la manera de hablarle a la gente a través de su Santo Espíritu y de hacerle reconocer sus errores.
Él busca la manera, así no sea creyente, Él busca la manera. Le puede recordar una palabra de la abuela, del abuelo. No hablo solo por la edad, de un familiar, de mamá, de papá. Le puede recordar alguna palabra que usted recibió cuando era niño, pero usted sencillamente decide con la capacidad que Dios le dio, lo toma o lo deja. ¿Recuerdan el tema? Déjalo hablar. La gente lo escucha. Él habla, pero nosotros determinamos qué hacemos con esas palabras. A eso se viene un culto de jóvenes, de teens, a que el Señor nos hable y nos corrija. O aquí Dios nunca les ha hablado algo que tenga que corregir o que tenga que... Imposible. Si no, nos tenemos que examinar los predicadores también. Entonces, ¿qué viene a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene con la palabra y nos dice algo, estoy haciendo algo malo. Él viene, nos toma de la mano con calma y empieza a hablarnos. Mira, no nos dice hijos, porque todavía no somos hijos de Dios, somos pecadores, pero Él puede usar una película para hablarnos. Yo he llorado con películas que no son cristianas y he llorado mucho, y el Espíritu Santo me recuerda textos mientras lloro. Ese es el trabajo de Él, nos redarguye de pecado. Entonces, ¿Él qué quiere? Estamos en este lodazal. ¿Él qué quiere? Llevarnos, tírame hacia arriba, hijo, despacio, por favor, ten misericordia a tu hijo. Él quiere llevarnos despacio, con calma. Mira, la palabra de Dios dice esto. Mira, corrige esto. Yo decido si me suelto. Él no nos quiere soltar. Somos nosotros los que decimos. ¿Quién abre la mano? Usted y yo abrimos la mano y nos soltamos. Nos soltamos. El Espíritu Santo, cada vez que está, Él viene no solo sobre nosotros, Él está ya en nosotros cuando le recibimos a Jesús en nuestro corazón. Él quiere andar con nosotros porque tiene un plan. El problema es que hay veces en donde nos emocionamos, soltamos al Señor y nos vamos a hacer un montón de cosas en el nombre del Señor. Gracias, hijo. Hace muchos años, colaborando como líder en otra iglesia, recuerdo que, predicaba de otra manera, no como ahora. Predicaba de otra manera. Predicaba en buses, predicaba en parques, prediqué en las calles, prediqué en varias partes. Y me ocupé de tantas cosas en el nombre de Dios. Y el Espíritu Santo, Jonathan, ora. No, tengo que ir a la célula, tengo que ir al grupo familiar. Jonathan, ¿no has orado? No, tengo que ir. Iba, predicaba, y gozo y alegría, llegaba a la casa. Jonathan, ¿no has orado? Jonathan, ora. No, tengo que cuadrar la programación de mañana para la iglesia. Toda mi vida al 100% iglesia. Y estaba en el grupo de evangelismo, y estaba dándole clase a los niños, y estaba dándole clase a los jóvenes, como si no hubiese nadie más en la iglesia. Pero yo estaba metido en todo y descuidé mi relación con Dios, sirviéndole a Dios, metiendo la nariz, aunque soy chatico, pero la metía en todo lado. Pero descuidé mi relación con Dios y así predicaba. No ayunaba, no hay tiempo de ayunar, Señor. Tengo que cuadrar esto. Esta actividad que tenemos en la iglesia demanda mucho. Hay un cronograma que llevar a cabo, esto, aquello. Y el Espíritu Santo, lee la palabra. No me queda tiempo, Señor. Hay que hacer esto, todo en el nombre del Señor. ¿Qué clase de líder era Jonathan Bernal? Si no escuchaba la voz del Señor que lo estaba llamando a lo básico, a lo mínimo. Ore y lea la palabra. Y descuidé mi vida terrible, a un punto tal que mi esposa me llegó a decir un día: mi amor, disculpa, con autoridad me dijo: ¿será que algún día puedes sacar tiempo para mí? Hay tiempo para los de la célula, hay tiempo para los de evangelización, hay tiempo para predicar en el parque, hay tiempo para predicar en el bus, hay tiempo para predicar en la calle, pero no tienes tiempo para mí. Soy tu esposa, soy tu mujer, soy tu señora.
Y yo sirviéndole a la iglesia y sacando pecho, Jonathan, esto, el grupo familiar y creciendo, y frutos y frutos y frutos, y mi vida seca, mi vida espiritual seca, y mi hogar en riesgo. Tuvo que mi esposa llamarme la atención. Prácticamente casi que me dijo: me da una cita, me atiende por favor en consejería. Eso fue lo único que le faltó a mi esposa decirme. Y todo en el nombre del Señor. Todo por no escuchar la voz del Señor. Todo por no dejarlo que hablara. ¿Cómo lo hubiera yo dejado hablar? Señor, perdóneme, estoy en demasiadas cosas. Hago esto, como si no hubiera más gente. Y todo porque me gusta y porque creo que estoy haciendo lo correcto delante de Dios. Señor, perdóneme, descuidé mi oración, descuidé mi ayuno, descuidé la vigilia, descuidé la lectura de la palabra. Ahí lo viví en carne propia. ¿Y quieren que les cuente lo peor? Lo peor del caso es que disfrutaba de una relación bonita con el Espíritu Santo. Había empezado a tener en mi corazón, había una comunión antes de eso, de empezar a meter la nariz en todos los ministerios de la iglesia. Por eso nunca he estado de acuerdo con que una persona esté en tantos ministerios de una iglesia metida. Espero que ahora sí me entiendan. Por eso no estoy de acuerdo. Porque lo viví y por misericordia de Dios no terminé peor. Había desarrollado ya una intimidad con Dios, y no porque orara 3, 4, 5 horas, no. Era la disposición, la sensatez, las ganas, el anhelo de vivir para Dios. Es en búsqueda de esa santificación en medio de tantos errores y de estar postrado delante de Dios y ayunando. Había venido a mi vida una comunión tan bonita. Cuando mi esposa confeccionaba ropa, cuando lo hacía, recuerdo que toda esa comunión y escuchar la voz del Señor fuerte. Iba en una bicicleta, los que conocen aquí un barrio que se llama El Rocío, iba en una bicicleta a comprar unos materiales. Y escuché algo que habló a mi ser y me dijo: compra un hilo rojo. Compra un hilo rojo. Y yo seguí: compra un hilo rojo. ¡Ay! El Señor me está diciendo que compre un hilo rojo. Y cuando compré todos los materiales que mi esposa me había encargado, me puse a mirar el hilo rojo, ¿cuál color será? Y colocó en mi corazón exactamente cuál era. Este también. Listo. Y llegué a mi casa y me dice mi esposa: mi amor, me da una vergüenza contigo. ¿Por qué? Te tienes que devolver. ¿Por qué? Ella pensó que yo la iba a llamar la atención o la iba a portar quién sabe cómo. Me faltó un hilo rojo, qué pena, y ni la muestra te di. Mi amor, ¿no será este? Eso lo había logrado. Lo había logrado de rodillas, llorando y sin saber mucho de los dones del Espíritu Santo. Había logrado que Él me hablara de esa manera. Y por andar en la vida que le comenté, sirviéndole al Señor Jesucristo, se fue. Lo acallé, lo hice a un lado, se cansó. Y cuánta lágrima y cuánto dolor no ha habido en mi corazón, pidiendo: Señor, yo sé que esto puede confundir de pronto a la gente, pero bueno, para eso hoy estamos hablando del Espíritu Santo. Hablé con Él y que Él le ministre y le haga entender lo que le estoy diciendo. Uno puede acallar, apagar, silenciar al Espíritu Santo de Dios cuando no se deja guiar, cuando no se deja enseñar. Yo fui víctima de eso. En 1 Corintios, creo que no lo hemos leído y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice. Aquí espíritu está con E minúscula, está hablando de algo humano, que de nuevo los esclavice. ¿A qué? Al miedo. El miedo es una esclavitud. Usted lo está leyendo, ¿cierto? Una cosa es que usted tenga miedo porque, bueno, como el domingo en la noche que estábamos aquí con una hermana y el pastor Brian, y encontramos tremendo alacrán precisamente allá donde está en este momento el pastor Brian. Ya miró, pastor, no esté por ahí el espíritu del alacrán. Alacrán no, un escorpión. Ush. El susto que fuimos a quitar una silla y estaba ahí el escorpión, acomodando todo, ayudando, aportando un granito de arena para la actividad de los hombres, que fue muy bonita el día lunes. Ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice al miedo, sino el espíritu
hablando del Espíritu Santo, que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Usted recibe al Señor Jesucristo en su corazón, haciendo la oración: Señor, perdóname, yo te necesito, no quiero seguir viviendo mi vida como lo llevo, haciendo mi propia voluntad. Quiero que tú me gobiernes, quiero que tú me ayudes, anhelo que tú me bendigas. Por favor, dirígeme, porque mi vida se salió de control, no tengo control de nada. Y pide al Señor perdón y se arrepiente. En ese instante no necesita que le pongan la mano, no necesita que le den pataditas, no necesita polvo dorado. No, en ese mismo instante el Espíritu Santo de Dios no solamente viene dentro de sobre usted, sino que entra a su corazón en ese mismo instante. Por eso hay que cultivar la relación, estimada persona nueva que llega a la transmisión o que está aquí en la iglesia. Cultive la relación con el Espíritu Santo. Él le puede revelar muchas cosas, demasiadas cosas. Recuerde, Él habla de muchas maneras. 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ya les estaba diciendo, ustedes recibieron a Cristo Jesús. Ahora el Espíritu Santo no va a venir de vez en cuando sobre ustedes, como lo hacía sobre Sansón, como lo hacía sobre Gedeón en el Antiguo Testamento. No, ahora Cristo Jesús cambió las reglas, mi santo. Él hace todo perfecto y tiene un panorama precioso para usted y para mí. Tenemos que simplemente creer. ¿No saben que ustedes son templo de Dios? Nosotros somos templo de Dios. No haga con su cuerpo lo que a usted se le dé la gana. No viva como usted se le dé la gana. Deje que Dios le guíe. ¿Cómo hago? Ore. Reconozca que está viviendo a su manera y no a la manera de Dios. Pero es que no quiero ser religioso. Ese pensamiento de no quiero ser religioso no es de Dios. Es de un espíritu maligno que le quiere apartar de la verdad. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? La persona que dice tener a Jesús en su corazón tiene al Espíritu de Dios y dará frutos dignos. Lo puede hacer. Vamos a 1 de Pedro capítulo 4 verso 14. Hay una nueva afirmación aquí. ¿En serio el Espíritu Santo habita en nosotros ahora? No hay que estarlo pidiendo: ven sobre mi vida, Espíritu Santo, ven sobre mi vida, Espíritu. No hay que orar así. 1 Pedro 4:14 dice: dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Reposa, está ahí, está en nosotros. Qué lindo eso. ¿Es necesario el Espíritu Santo en nuestra vida? Juan 16:7. Juan 16:7. ¿Es necesario el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Pero les digo la verdad, dijo Jesús: les conviene que me vaya. Los discípulos estaban súper tristes porque Jesús se iba. Pero él dijo: venga muchachos, venga, tranquilos. Les conviene que yo me vaya. Si no lo hago, el Consolador, porque el Espíritu Santo recibe varios nombres, permítame mencionarles 3: el Consolador, el Intercesor y el Abogado. 3 de los muchos que tiene. Cuando haga nivel 3, cuando usted esté haciendo el nivel 3 de la ruta de formación, verá montones de versículos. Es necesario que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. ¿Es necesario? Dijo Jesús. Es necesario que yo me vaya para que Él venga, para que venga a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Si es necesario para nuestra vida, sí. Y ahí mismo en Juan 16:8, ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida de una persona? Juan 16:8. Y cuando Él venga, mire lo que hace Él: convence a la persona de su error. Aquí dice al mundo, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Él es el que nos convence que la estamos embarrando, que estamos haciéndole daño a la gente. Él es el que nos convence. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona. Una parte del trabajo que Él hace. No hay tiempo para mencionar todo lo que Él hace. Él convence a las personas de sus errores en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Vamos a Efesios capítulo 4 verso 30. Efesios capítulo 4 verso 30. No agravien al Espíritu Santo. Quiero que la coloque, por favor, le solicito, en la versión NTV. Ese mismo texto bíblico en la versión NTV. ¿Qué dice allí? Léalo fuerte. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven.
¿Cómo podemos entristecer al Espíritu Santo? Con la manera en que usted y yo vivimos. Recuerden que Él los identificó como suyos. Recuerda que él hablaba de que en otro de los textos bíblicos que vimos, que Él decía que nos adoptaba, que el Espíritu de Dios nos adoptaba. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. El Espíritu Santo se alegra cuando hacemos las cosas indebidas y no pedimos perdón, sino que seguimos derecho, atropellando a la gente, haciendo daño, haciendo nuestra voluntad, o se entristece. Se entristece. Lo entristecemos con nuestra actitud. Lo entristecemos con nuestra actitud. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros también? Romanos 8, 12 al 14. Romanos 8, 12 al 14. Por tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Verso 13. Dice que no estamos obligados a seguir siendo groseros, que nos gusten los chistes verdes. No estamos obligados a seguir siendo mentirosos, altivos, orgullosos, arrogantes, vanidosos. No estamos obligados a eso, a las obras de la carne. Pues si viven obedeciéndola a la carne, morirán. Si seguimos haciendo nuestra propia voluntad sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta a Jesús, moriremos. Pero si mediante el poder, ¿qué? El poder ¿de quién? Del Espíritu de Dios hace morir las acciones. Ay, espere. Recibo a Jesús en mi corazón de verdad, pedí perdón. Ya me explicaron que el Espíritu Santo entra de una vez a gobernarme. Debo cultivar una relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Él va a venir a hablarme, a decirme: esto está mal, esto no lo hagas. Ahí está haciendo un proceso de santificación. La justificación ya la hizo Cristo en el Calvario, en la cruz, pero el Espíritu Santo está haciendo una obra de santificación. Esto no lo haga. Ay, es que yo quiero irme por aquí, y el Espíritu Santo: por aquí no, es por allá. Ay, no, pero es que así hay mucho cristiano jugando con eso. Ay, no, yo, y me voto, y le hacen coquitos al Espíritu Santo: y me lo voto, y me lo voto. Él no pierde nada, somos nosotros los que perdemos. Dice que el Espíritu Santo lo necesitamos para hacer morir las acciones de nuestra naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo nos hace morir a nuestros deseos, a nuestras bajas pasiones, al miedo, al temor, a la angustia, al qué pasará en el futuro. Él nos hace morir a todo eso. Eso es un proceso, y a muchos nos ha costado bastante, lágrimas, ayunos, desánimos. Nos ha costado entender esta palabra, pero es el Espíritu Santo, efectivamente, el poder del Espíritu Santo en nosotros, el que hace morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. Pero ¿por qué estamos viviendo así? ¿Qué será lo que nosotros necesitamos? Una relación correcta, aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, que nos quiere guiar. Y a través del poder del Espíritu Santo hacemos morir nuestras acciones de nuestra naturaleza pecaminosa, y así viviremos. Y verso 14, 14. Pues todos los que son guiados, el Espíritu Santo quiere guiarnos. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No los que se dejan guiar por sus deseos, son los que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios, los que son llamados hijos de Dios. Y Primera de Tesalonicenses, vamos a Primera de Tesalonicenses, creo que es capítulo 5. Hermana, ayúdame a buscar el texto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, no recuerdo el verso, me lo ayuda a buscar, donde dice: no apaguen al Espíritu Santo. Cuando lo encuentre lo coloque, mientras tanto yo sigo aquí predicando. 5:19. No apaguen al Espíritu Santo. No apaguen esa voz que les quiere decir: por favor, no más gritos en la casa. No apague la voz del Espíritu Santo que le dice: por favor,
no dude de las oraciones que está haciendo. Termina de orar, oró, se levantó y ya está dudando de si va a pasar o no va a pasar lo que se supone que había dejado ahí en la oración. No apague la voz del Espíritu. ¿Cómo la apagamos? Desobedeciendo a su dirección, desobedeciendo a la guianza que Él nos quiere dar. El Espíritu Santo no es un espíritu guía como pueden llamar una persona que esté en el ocultismo. No, es la tercera persona del Espíritu Santo, no es una fuerza, y el Señor lo dejó para que nos consuele, para que interceda por nosotros, porque también es nuestro abogado. Pero yo tenía entendido que solo Jesús era nuestro abogado. Él también es nuestro abogado. Hay textos de la Biblia donde lo indican. No apaguen al Espíritu Santo, iglesia. Quiero invitarle a que esté en pie, por favor. El Espíritu Santo nos habla a través de una predicación, de un mensaje. El Espíritu Santo nos puede hablar a través de un mensaje de texto, de un mensaje práctico y sencillo que usted comparta a través de WhatsApp, de una promesa que le envía a alguien. Esa promesa puede vivificar a una persona. Hace poco me contactó una familiar y me dijo: Jonathan, hay un señor de edad que lleva 15 días y los de la UCI ya están incómodos porque no se muere. No sé qué calidad de personas serían esas, los médicos que estaban en ese momento atendiendo a la persona. No los estoy juzgando. Y los hijos están ya hastiados, quieren que se muera también, porque ellos van con la esperanza ya de que se muera, porque lo están viendo sufrir en la UCI al señor, al abuelo. Y no estoy descalificando quién haya sido el abuelo. Eso es que está pagando. Escucha la voz del Espíritu Santo. No critiquemos a nadie. No señalemos a nadie. No juzguemos a nadie. A usted no le interesa, ni a mí, la vida de las otras personas para juzgarlas y señalarlas. Eso no es de una persona de Dios. Yo lo he hecho y muchas veces junto con mi esposa hemos tenido que pedir perdón de rodillas y con lágrimas, porque nos metemos donde no nos llaman. Pero eso lo hace uno porque escucha la voz de Dios que le dice: ey, te estás metiendo en un lugar donde no te conviene, donde no es tu problema. Me llamaron y dijeron: hermano, lleva 15 días en la UCI y no se muere, y hoy amaneció reluciente. Dicen que está en estado vegetal, pero hay estudios científicos que dicen que el estado vegetal no existe, que simplemente para robar órganos es un negocio, como la ciencia, la mayoría de la ciencia se ha vuelto así. Y hay estudios realmente sorprendentes que la muerte cerebral no existe. Yo oro. Tomé el teléfono porque no podía ir. ¿Cuál es el nombre del Señor? Tal. Hola, Señor tal. Soy tal. Me quiero unir a la oración que están haciendo sus familiares para que Dios haga su santa voluntad en usted. Y le guié en una oración de 40 segundos. Les pedí el favor que se las colocaran allá en altavoz, en la clínica donde estaba. Eso fue lo que el Espíritu Santo me guió a hacer. Dicen los hijos de esa persona que estaban ahí que él terminó de escuchar la oración, respiró profundo y falleció. Y duraban 15 días esperando. Y en esa oración, con la ayuda del Espíritu Santo, porque yo no sé nada, la guianza estaba para que recibiera a Jesús. Y el Señor en lo último a él sí le concedió esa oportunidad de vivir. Tremendo. Quiero invitarle a que por favor, si usted quiere levantar sus manitas o ahí sentadito como esté, oremos al Señor. Si en algún momento usted siente o ha identificado que ha dejado la personalidad, la persona del Espíritu Santo a un lado,
con sus actitudes, no solo por pecados, por actitudes. Y usted siente, y el Espíritu Santo le ha tocado su corazón para decirle: hey, venga, yo quiero estar a su lado. Yo soy el consolador. Yo soy quien te consuela cuando hay problemas entre pareja, cuando hay problemas económicos en la empresa. Yo soy la salida. Yo soy el consolador. Yo intercedo también por ti, mujer, varón, niño, adolescente, joven, porque así lo identifican textos bíblicos como el intercesor, el consolador y también nuestro abogado. Espíritu Santo de Dios, gracias por esta noche preciosa donde nos has recordado de una manera muy sencilla, muy práctica, la labor que tú haces en nosotros. Nosotros, el ministerio que nosotros tengamos acá en la iglesia, o en lo que sea que colaboremos, lo rendimos a tus pies, Señor Jesús. Rendimos a tus pies nuestra profesión con la cual vivimos, con la cual tú nos sostienes. Queremos soltarnos en tus manos, Espíritu Santo, porque tú hablas de diferentes formas. Ayúdame a ser sensible, Señor Jesús, a tu Santo Espíritu. Ayúdame, porque tu Santo Espíritu nos ayuda a entender la palabra, a la Biblia. Tu Santo Espíritu nos ayuda a orar como conviene. Tu Santo Espíritu nos alerta. Tu Santo Espíritu nos limpia para que seamos vasos útiles en tus manos, y te hemos hecho a un lado en muchas ocasiones. Después de que gritamos, que insultamos, después de que hacemos malos negocios, tristemente es ahí cuando ya vamos a buscar a Dios, pero ya no hay nada que hacer. Y el Espíritu Santo nos estaba alertando en una predicación, en una canción cristiana, con un buen mensaje. Cuando usted alaba y adora a Dios, es el Espíritu Santo de Dios el que le dice: ore, no se acueste sin orar. Tengo pereza, tengo sueños. Usted como que tiene pereza, usted como que está muy cansado. Ese usted, esa segunda persona que está ahí hablando, no es usted, no es su concupiscencia. Es un espíritu maligno que le quiere evitar que usted al menos le dirija una palabra al Señor, que le cante una canción al Señor. El Espíritu Santo lucha con nuestra voluntad, porque nosotros le resistimos, siendo cristianos le resistimos a creer en que puede hacer milagros, en que puede abrir puertas, en que Él tiene el poder de hacer correr ríos en medio del desierto. Le cerramos las puertas por falta de nuestra fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Perdónanos, Señor Jesús, por mandar callar a tu Santo Espíritu con nuestra actitud. Hoy queremos decirte, Señor, que nos perdones, que nos limpies. Espíritu Santo, tú eres muy sensible y queremos dejarte hablar. Vamos, dígaselo ahí si Dios le ministró, si es a usted a quien Dios le ministró. Señor, perdóname, yo quiero volverte a dejar hablar a mi vida. Háblame, Espíritu Santo de Dios. Háblame y ayúdame a obedecerte. Quiero dejarte hablar y ayúdame a obedecerte. Cuando se rompe el silencio en el ser de una persona, cuando escuchamos la voz de Dios y la obedecemos, ahí se rompe el silencio en nuestro ser. Cuando nos sentimos agobiados, entristecidos, desanimados, el Espíritu Santo está ahí tratando de meternos a nosotros, de recordarnos la palabra, de vivificarnos, pero nosotros salimos corriendo a hacer lo contrario. No colocamos música cristiana en nuestra casa, no leemos la palabra, no nos da ganas de orar, y ante la adversidad hacemos cualquier cosa menos ir a buscar a Dios y decirle: Señor, no tengo ganas de orar, siento que todo está perdido, mira mi salud, mira mi vida, mi familia, ¿qué va a ser de mi vida? Ahí entra el Espíritu Santo de Dios. Gracias. En el nombre de Jesús oro, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oro para que los enfermos del alma ahora se desarraigue de sus corazones toda pesadez. En el nombre de Jesús se desarraiga ahora todo pensamiento inmundo que en el transcurso del día no le ha dejado en paz. ¿Y sabe por qué entró ese pensamiento inmundo? Porque tuvimos miedo, porque nos dejamos gobernar, le dimos credibilidad a las noticias, a los espíritus inmundos, y no le hemos creído a la palabra de Dios.
En el nombre de Jesús ordeno que se desarraigue toda aflicción, toda tristeza, toda angustia, todo desánimo se va de sus vidas ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vete, vete espíritu inmundo, lárgate en el nombre de Jesús. Te corto como polvo, como dice el Salmo, te largas a lo profundo del abismo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda trampa inmunda en contra de esta iglesia, de los que están aquí, MSA presencial, virtual, oro porque sea destruida en esas trampas inmundas en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que quiera evitar que escuchemos la voz del Espíritu Santo para agradar al Padre, lo destruyo en el nombre de Jesús. Toda estrategia inmunda la destruyo en el nombre de Jesús. Oro porque sea desatado en el nombre de Jesús sobre la vida de mis hermanas y hermanos y sobre mi vida paz, paz, tranquilidad, serenidad, para que tu Santo Espíritu nos hable en el nombre de Jesús. Señor, nos vamos a casa. Quiero poner en tus manos las peticiones de tu pueblo, de cada persona que está aquí en internet, conforme a tu voluntad. No queremos apagar a tu Santo Espíritu. Y tu Santo Espíritu es el que nos motiva a orar, a leer la palabra, a venir a un culto y a confiar y a creer en ti. Y yo creo que tú tienes el regalo precioso de las puertas que se abran a favor de tu pueblo, para que reciban la bendición en cualquiera de las áreas emocionales, espirituales, emocionales, físicas, económicas, laborales, cualquiera que sea su situación espiritual. Trae libertad, trae paz en el nombre de Jesús. Gracias. En paz nos acostaremos, Señor, y así mismo dormiremos, porque solo tú, Yahvé, solo tú nos haces vivir confiados. Lo queremos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, muchísimas gracias. Que la paz del Señor siga sobre ustedes.